Muy buenas. Hay ciertas características fundamentales que se requieren para adquirir la condición de cultureta, o al menos para poder dárselas de tal cosa. A mayores pueden convalidarse otras peculiaridades accesorias como el insomnio, pero una de las asignaturas troncales y condición sine qua non para optar al carné es la obsesión con el Holocausto. Por supuesto, tengo suspensas muchas otras materias, pero esta, aunque quizá no más que con un 5,5 o un 6, creo que la tengo aprobada. Sin embargo, por alguna razón, habiendo leído bastante, aunque menos de lo que me queda, y habiendo juntado para este vídeo, por lejos, más material que para ningún otro, a la hora de sentarme a organizarlo, en lugar de repasar textos para tratar de armar el puzzle, no me han venido a la cabeza otra cosa que preguntas. Así que creo que por una vez dejaré de lado la montaña de recortes y voy a ir tirando temas. No sé si habrá otro suceso que haya generado un mayor caudal de tinta. Y por más que suene extraño, quedan un montón de cosas por escribir. Poco se sabe de las venganzas de los prisioneros una vez liberados los campos. Poco se ha contado también de la hostilidad que se daba entre los propios presos, ya fuera por etnia, nacionalidad o cualquier otra condición. Y no sé si habrá mucho interés en poner sobre la mesa una gran multitud de historias terribles de colaboracionismo y de profundizar en el papel de los consejos judíos. Como veis, asuntos todos bastante ásperos. Y es que con frecuencia, con el paso del tiempo, al respecto de episodios históricos especialmente relevantes o de las obras artísticas más célebres, se termina instalando un discurso monolítico y comúnmente aceptado del que resulta muy difícil abstraerse. Ocurre en este caso con la SOA, que sospecho que en algunos casos incluso nos sirve para juzgar con indulgencia o para pasar de puntillas por encima de un montón de atrocidades en comparación con la mayor de todas. Suele ser difícil resistir la tentación de hacer más tolerable el acercamiento a la realidad de los campos, santificando a los presos, imaginándolos unidos y con la cabeza bien alta. Sin embargo, la mayoría de las historias de los prisioneros dista mucho de ser el edificante relato del triunfo del espíritu humano. Al contrario, son más bien historias de degradación y de desesperación. Hay, de hecho, un aspecto llamativo que por lo general tienen en común muchos de los supervivientes: el sentimiento de culpa. Tienden a creer que si lograron esquivar la muerte fue porque tuvieron suerte, consiguieron sacar alguna ventaja o porque fue a costa de los demás. Esto puede verse, por ejemplo, en la trilogía de Auschwitz de Primo Levi y en el libro de Philip Muller, 3 años en las cámaras de gas. Por cierto, estos libros no los voy a recomendar, estos son obligatorios. También es fácil acabar metiendo a todos los campos en el mismo frasco, o hacer una elemental distinción entre campos de trabajo y de exterminio. La realidad fue mucho más heterogénea y el proceso más bien caótico, porque fue un proceso. Desde el presente, cuando miramos hacia atrás, solemos ver una foto fija.
Algunos de los primeros campos se improvisaron incluso en los sótanos de las cervecerías. Había diferencias en las condiciones de vida de unos a otros. Muchas veces los planes o los cambios en la manera de dirigirlos no llegaban a aplicarse en todos por igual, o las órdenes llegaban tarde o eran superadas por los acontecimientos. Todo esto puede recorrerse con detalle enciclopédico en un libro de Nikolaus Bachmann que se llama KL. Hay otro libro muy completo y recomendable que se llama sencillamente Holocausto, de Lawrence Rees, que además de aportar testimonios, va contextualizando los acontecimientos y las relaciones con los demás países. En estos libros puede verse también la evolución del proceso fabril, de la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia en el genocidio, lo que de alguna forma se conecta con la violencia gratuita, porque cabría pensar que si iban a matarlos a todos, ¿qué sentido tenían las humillaciones y la crueldad? Servía para preparar a los verdugos. Es decir, la degradación de la víctima antes de morir era útil para que el asesino sintiera menos el peso de la culpa. Al hilo de esto, me acuerdo con frecuencia del psiquiatra que, tras reconocer a algunos de los carceleros nazis, descubrió con espanto que eran personas normales, que no eran monstruos. Por la noche se iban a casa a abrazar a sus hijos. Lo que viene a refrendar algo que dijo Primo Levi. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y a obedecer sin discutir. Una pregunta recurrente es cuántos habían los aliados. Solía decir Elie Wiesel, superviviente y autor de un libro titulado Trilogía de la Noche, que nunca les perdonaría que no bombardearan las vías que llegaban a Auschwitz, aunque solo sirviera para inutilizarlas durante unos días. Cada jornada conducían al campo a 20.000 personas. Y esto me lleva a otro hecho inconcebible. Nunca pararon la maquinaria de los campos, nunca, ni con la guerra perdida. Cuando los recursos, parece lógico pensar que debieran centrarse en el esfuerzo bélico. Ni siquiera entonces pararon los transportes. La información sobre las atrocidades cometidas en los campos apareció fuera de Alemania desde los primeros días del régimen nazi. Ya fuera descrita desde el exilio por exprisioneros o por parientes de asesinados. Además de los datos que los aliados recibieron de los servicios de inteligencia durante la guerra. Lo cierto es que para ninguno de los aliados los campos fueron un objetivo en sí. La liberación de los que allí permanecían detenidos no era un objetivo de guerra. No es que ignorasen su existencia. El intercambio de notas entre el gobierno inglés y el soviético, por ejemplo, en el verano del 44, demuestra que el complejo de Auschwitz era conocido. Pero las prioridades de la época eran otras. El primer objetivo era la victoria militar. Pero la realidad acabó demostrándose mucho peor de lo que casi nadie imaginaba. Así que
quizá queriendo enmendar su error, los oficiales aliados alentaron a periodistas, soldados y políticos para que inspeccionaran los campos liberados. Aquí surge la famosa frase de Eisenhower de grabadlo todo porque algún día vendrá un bastardo a decir que esto no ha ocurrido. Y alguno hay. Acerca de esto hay un librito muy interesante de Annette Wieviorka que se llama 1945, cómo el mundo descubrió el horror. Recoge las notas del día a día de dos corresponsales de guerra, un periodista y su fotógrafo, que acompañaron a los soldados que iban descubriendo y liberando los campos. Ocurre algo parecido con el mito de la ignorancia de la población alemana sobre los campos, cuando en realidad Alemania estaba inundada de rumores ya desde los primeros días del régimen. La mayoría de los alemanes no solo sabía de su existencia, sino que tenía plena conciencia de que estaban allí para ejercer una represión brutal. Los campos no se situaron en un ámbito metafísico, sino en aldeas, pueblos y ciudades. Además, durante ese periodo inicial, tenían como objetivo la represión política, por lo que el propio régimen hablaba abiertamente y amenazaba con ellos. Para ir cerrando, voy a plantear un par de debates. Me pregunto en qué medida la violencia explícita se ha vuelto inofensiva e inútil. Si nos hemos vuelto, digamos, inmunes a las imágenes de las pilas de cadáveres. Por cómo se ha banalizado y por lo habitual que se ha vuelto, tanto en el cine como en el telediario, así por resumir. Y me pregunto también si realmente esas imágenes de violencia explícita provocan la misma reflexión a la que sí te llevan los relatos de los testimonios directos. En ocasiones incluso con anécdotas que podrían definirse como pequeñas. La otra controversia que me gustaría traer es la de las tiendas de souvenirs. Personalmente, aun reconociendo cierta obsesión con el Holocausto, no me molesta ni me ofende que se vendan figuritas ni que se abra un restaurante junto a los campos. Tal vez porque sé lo que son y lo que representan, y esto no lo va a cambiar un puesto de hamburguesas. Por la misma razón por la que tengo bastante claro que no me haría un selfie en la puerta de Auschwitz. Sí terminaré leyendo un fragmento de Primo Levi que me parece que hilvana varios de los temas que he ido esbozando. En la cámara de gas acababan de ser amontonados y asesinados los integrantes de un convoy que acababa de llegar. Y la escuadra especial, el Sonderkommando, estaba llevando a cabo su horrendo trabajo cotidiano de desenredar la maraña de cadáveres, lavarlos con mangueras, transportarlos al crematorio. Pero en el suelo se encontraron con una joven que todavía vivía. Y este era un acontecimiento excepcional. Único. Tal vez los cuerpos habían formado una barrera a su alrededor o habían capturado un saco de aire que conservó el oxígeno. Aquellos hombres estaban perplejos. La muerte era su trabajo cotidiano. La muerte para ellos era una costumbre, porque precisamente o se enloquece el primer día o te tienes que acostumbrar. Pero de pronto, aquella mujer estaba viva. Entonces la esconden, la calientan,
Le llevan caldo de carne. La interrogan. La chica tiene 16 años. No puede orientarse ni en el espacio ni en el tiempo. No sabe dónde está. Ha recorrido, sin entender nada, la hilera del tren sellado, la brutal selección preliminar, la expoliación y la entrada a la cámara de donde nunca nadie ha salido vivo. No ha entendido nada, pero lo ha visto todo. Y ellos saben que por eso debe morir. Y los hombres de la escuadra especial saben que ellos mismos morirán en algún momento por la misma razón. Pero estos esclavos embrutecidos por el alcohol y por la matanza cotidiana se han transformado, porque delante de sí no tienen ya a una masa anónima, al río de gente espantada y atónita que baja de los vagones. De repente, lo que tienen delante de sí es una persona, una que sigue viva. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo.